En cuántas ocasiones hemos venido ante la presencia de Dios en oración para contarle nuestras necesidades con la seguridad de que responderá a nuestras plegarias, pero sin embargo, al terminar de orar, comenzamos a dudar de las promesas que Él nos ha dado. Puede que hayamos encontrado en la Biblia una promesa que esté relacionada directamente con la situación que vivimos. La leemos, creemos que se hará realidad en nuestra vida, pero al día siguiente empezamos a dudar de que esto ocurra tal y como nos dice en su palabra. O quizás usted se ha ofrecido para servir en el templo durante el servicio del domingo, ya ha dado su palabra de que lo hará, pero el sábado llama al pastor para compartirle las dudas que siente al respecto, pues no se cree capaz de poder hacer el trabajo que se le había encomendado. ¿Saben por qué sucede esto? Todos estos pensamientos vienen como consecuencia de la duda. En más de una ocasión hemos dudado de Dios y de las promesas que nos ha dado en su palabra. Es precisamente acerca de este tema que deseo hablarles en este mensaje, el cual es el último de la serie titulada Cómo vencer en las luchas de la vida. Y el título de este mensaje es La lucha con la duda. Les invito a que abran su Biblia para que leamos el pasaje que se encuentra en Santiago 1, versículos 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora bien, creo que todos de una manera u otra hemos sentido dudas. No es que dudemos de la existencia de Dios, sino de otros aspectos que ha mencionado en su palabra. O quizás hemos dudado que cumpla las promesas que nos ha dado. Puede que pensemos que no va a actuar en nosotros de la manera que lo ha hecho en otros cristianos. Así que lo primero que deseo hacer es aclarar algunos términos relacionados con este tema. Por ejemplo, si alguien nos preguntara cuál es la mejor definición de fe, podemos hacer uso del lenguaje original en el que esta porción de la Biblia fue escrita, el griego, y decir lo siguiente: fe significa estar convencido de algo. Esa es la mejor definición que podemos dar de la palabra fe. Es decir, que si tenemos fe, es porque estamos convencidos de que aquello en lo que hemos depositado nuestra fe es real. Entonces, podemos afirmar que la duda es todo lo contrario. Duda significa que no estamos convencidos de algo. Es bien sencillo. Hay un titubeo en mi creencia. Por alguna razón no estoy dispuesto a creer que algo en específico sea real. Y también podemos afirmar que la duda es una muestra de rechazo, pues no estamos dispuestos a creer que sea real, y por consiguiente no nos comprometemos con esa creencia. La mayoría de nosotros no sabe el precio que ya hemos pagado como consecuencia de la duda. No podemos saber las bendiciones que nos hemos perdido por haber dudado de las promesas de nuestro Señor. Quizás hemos dejado pasar muchas oportunidades porque sentimos temor al dudar que Dios hará lo que nos promete en su palabra. Las personas sienten dudas acerca de muchos aspectos en su vida. Dudan del amor de Dios, dudan de la veracidad de la Biblia,
dudan que Dios pueda fortalecerlos para que lleguen a hacer lo que les ha encomendado. Y en general, dudan de las promesas de Dios. No confían en los elogios que otros les dan o cuando les dicen que los aman. Dudan de la salvación que ya han recibido y de los dones espirituales que les otorgó al recibir a Jesucristo como su Salvador personal. No creen que sus pecados han sido perdonados, ni tampoco que Dios escucha y responde cada una de sus oraciones. Tienen dudas de tantas cosas que no creen ser capaces de completar la obra para la que Dios los ha llamado. Ahora quiero que hablemos por un momento de lo siguiente. ¿Cuáles son las causas de nuestra duda? ¿Qué puede hacerme dudar de lo que leo en la palabra de Dios, aunque sé lo que dice? A continuación quiero darle una lista y sería muy sabio que la anote. Una de las principales razones para nuestra duda es nuestra ignorancia de la palabra de Dios. Si desconozco la palabra de Dios, voy a dudar de muchas cosas en la vida. Por ejemplo, dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. Si tengo una necesidad y le pido a Dios que la satisfaga, debo esperar que lo haga, porque la palabra de Dios dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si lo dudo, estoy dudando de la fidelidad de Dios. Hay personas que dicen, yo sé que Dios está con nosotros a veces, pero no estoy seguro de que está conmigo en esta situación porque me siento tan abrumado y tan derrotado. Pero la palabra de Dios dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Voy a creer lo que Dios dice o voy a creer lo que siento? Así que muchas veces la causa es la ignorancia de la palabra de Dios. Una segunda razón es nuestra falta de comprensión de quién y cómo es Dios. Hay quienes saben que Dios ama al mundo y conocen Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Saben que dice eso, pero de alguna manera no pueden creer que Dios los ame cuando son desobedientes. Creen que Dios los ama a veces, pero no siempre. No obstante, la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue después de que se enderezó nuestra conducta. No fue después de que nuestro comportamiento cambiara. Dios nos amó siendo aún pecadores cuando no éramos salvos. Y existe una falta de comprensión de Dios pensando que nos ama a veces y no todo el tiempo. Por tanto, dos de las principales razones son la ignorancia de la palabra de Dios y la ignorancia o un malentendido de quién y cómo es Dios. Una tercera razón es el pecado y la culpa en nuestra vida. El pecado bloquea nuestra fe, provocando la duda, y luego, una vez que empezamos a dudar de Dios en una cosa, dudamos también sobre otra. Esto crea miedo, frustración y ansiedad en nuestra vida. Así llegamos a ser inútiles ante Dios porque estamos abrumados con la duda y atosigados por las acusaciones de Satanás. Y así es exactamente. La Biblia dice que Él es el gran acusador. Nos acusa de cosas que Dios nos ha perdonado y comenzamos a dudar. Otra de las causas es que ponemos nuestra mira en las cosas equivocadas. Es decir, tenemos un enfoque erróneo y como resultado tenemos dudas. Nuestro enfoque tiene que estar fijo en Dios. Y digo esto a menudo porque creo que es clave para caminar en la fe, vivir la vida cristiana, ser victorioso, vencer el pecado, recibir las bendiciones de Dios. Debemos mantener nuestro enfoque en Él. Una vez que se desplaza a las cosas, las circunstancias, situaciones, sentimientos, dificultades, penas y críticas, estamos en problemas. En fin, una de las razones principales por las que dudamos
es porque ponemos nuestra mira en la dirección equivocada. Otra razón por la que dudamos es debido a los fracasos anteriores de nuestra vida. Todos hemos atravesado por circunstancias en el pasado de las que no sacamos nada productivo. Pensamos entonces que estábamos confiando en Dios, pero que tal vez cometimos un error. Todos cometemos errores. Todos tenemos esos períodos de fracaso en nuestra vida. Nadie es perfecto. Todos cometemos ese tipo de equivocaciones y es la manera en que crecemos en nuestra vida cristiana. Frente a todas estas razones por las que la gente duda, hágase la siguiente pregunta. Cuando ha dudado de Dios, de su palabra, de sus propias capacidades y habilidades, de su talento, ¿cuál fue la causa? ¿Fue algo que le enseñaron? ¿Algo que pasó en su vida? Ciertamente nadie puede decir que la razón de la duda es porque Dios le ha fallado, o porque Dios no cumple su palabra, o porque Dios no es fiel. Nunca podremos remontar la razón de la duda a Dios mismo, porque Él es absoluta, perfecta e inmutablemente el Dios Santo que afirma ser. Y cada cosa que promete la cumple. No solo tiene el poder para hacerlo, sino la voluntad de hacerlo. Y lo hará porque es su naturaleza. Mire, la duda no se ajusta a lo que somos, porque somos hijos de Dios, somos seguidores de Jesucristo. Y la Biblia dice que debemos caminar por fe, no por dudas. Pero muchas personas caminan en dudas y ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo, no lo saben. Ahora, echemos un vistazo a este pasaje por un momento y piense cómo es el carácter de una persona insegura. Esto es exactamente lo que Santiago nos está diciendo. Y lo resume todo a algo que deberíamos practicar todos los días, más de una vez al día: la oración. Escuche lo que dice el pasaje, que cuando pasamos por dificultades y pruebas, necesitamos sabiduría. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No va a preguntar: ¿por qué me pides eso? Dice que la dará generosamente, sin reproche. Dios no se vuelve y nos critica por pedirle lo que necesitamos, sino que está dispuesto a hacerlo. Usted puede poner la sabiduría ahí o cualquier otra cosa que necesite. Luego dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora bien, ¿qué está diciendo? En primer lugar, habla de cuando nos caracterizamos por la duda. Piense en esto por un instante. Una persona insegura, en primer lugar, no tiene éxito. No obtiene ninguna respuesta a sus oraciones, y si eso es así, algo está realmente mal. En segundo lugar, piensa que todo es incierto. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, pues es como las olas del mar, movida por el viento y echada de arriba a abajo. Además es inestable en todos sus caminos. ¿Qué significa eso? Significa que esa duda se ha filtrado en la vida de esa persona, en cada área de su vida, y ahora es indecisa, inestable, insegura, y por supuesto siempre va a tener miedo cuando todo es incertidumbre, duda e indecisión. Mire, cuando una persona vive de esa manera, es como si fuera inconversa. Cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, creímos el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Estuvimos dispuestos a creer en la palabra de Dios. De hecho, lo creemos hasta el punto más crítico y crucial, es decir, que en el momento en que mi corazón lata por última vez y muera, voy a morir con la confianza absoluta de que en ese mismo instante voy a estar en la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Nunca nadie ha regresado y me lo ha dicho.
Nunca he escuchado ninguna palabra procedente del cielo, ni una voz audible de alguien que esté allá arriba. La única razón por la que lo creo y la única razón por la que definitivamente no le tememos a la muerte es porque lo leemos en la palabra de Dios, la palabra inerrante e infalible de Dios. Hemos basado toda nuestra eternidad en lo que está escrito en tinta en estas páginas blancas. Ahora, si estoy dispuesto a apostar toda mi eternidad en eso, ¿por qué dudar de que Dios conteste mi oración? ¿Por qué iba a dudar? Quizás porque Dios no siempre responde a nuestras oraciones como queremos que lo haga. Bueno, hay una razón para ello. A veces estamos fuera de la voluntad de Dios. A veces estamos pidiendo algo equivocado y en algún momento que no es el tiempo de Dios. Así que hay una razón si Dios tarda, y la razón no está en nosotros. Es porque Dios está trabajando en algo. Es decir, si estamos caminando en la voluntad de Dios, pidiendo la voluntad de Dios, y Él está reteniendo la respuesta, está tramando algo más grande que lo que estoy pidiendo, mayor que lo que estoy pidiendo, y mucho más gratificante y de mucho más regocijo de lo que podría imaginar en esta pequeña cosa que estoy pidiendo. Amable oyente, hay razones por las cuales sentimos lo que sentimos. Y las características de las personas inseguras son la incertidumbre, la inestabilidad y la carencia de éxito. La palabra de Dios nos hace decisivos. Podemos encontrar en las Escrituras lo que debemos hacer, cómo debemos responder y la manera en que vamos a responder. Eso es lo que nos da la determinación, la seguridad y la confianza de mantenernos firmes y ser resueltos cuando todo y todos a nuestro alrededor nos dan argumentos para hacer esto o aquello. ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia es el ancla para los hijos e hijas de Dios que le creemos. Pero si duda, ¿qué ocurre? Va a ser inconstante en todos sus caminos. Debemos caminar en la absoluta confianza, no en nuestras propias obras, no en todo lo que ocurre, sino en absoluta confianza y fe inquebrantable en nuestro Dios que nunca cambia. Todo lo demás va a cambiar, pero Dios es el único que nunca cambia. ¿Es su vida gobernada realmente por la fe, por la confianza en Dios? ¿Usted realmente ha puesto su fe y su confianza en Él y que va a hacer todo lo que dice? A veces tenemos que esperar más de lo que queremos. A veces dice que va a hacer algo y como no lo hace dentro de nuestra planificación, dudamos de lo que ha dicho. Duda de que hablara en serio o duda de que sea digno de ello. O tenemos todo tipo de dudas. No podemos disfrutar de la vida si estamos gobernados y dominados por la duda. Si deja que su enfoque se desvíe de Dios y mira a las circunstancias y a la manera en que la gente hace las cosas, la forma en que le tratan y lo que dicen, usted va a dudar. Amable oyente, fije su atención en Dios sin importar lo que esté pasando a su alrededor. Las olas pueden golpearle, los tornados, huracanes, lo que sea. La palabra del Dios vivo estabiliza los pies a la roca inamovible que es Dios Todopoderoso, porque usted no desea estar inseguro, inestable y, como dice aquí, fracasado. Mi consejo es que antes de comenzar su día, y poco antes de terminarlo, vaya en oración a Dios y pídale que le hable directamente a su corazón. Démosle gracias por su palabra y pidámosle que nos muestre cómo podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Eso no significa que solo podemos leer la Biblia durante ese tiempo. Cualquier momento es bueno para aprender más de Dios, pero me refiero a un tiempo específico cada día para así estar más cerca de nuestro Señor y que podamos echar fuera cualquier duda que acose nuestros pensamientos. Oremos. Padre, te alabamos, te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, la cual es eterna, infalible e inerrante. Te suplicamos que nos ayudes a examinar nuestros corazones para que podamos identificar el daño que la duda ha causado en nosotros. Guíanos,
para que podamos aplicar las enseñanzas que hoy nos has dado en relación con este tema. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.